Este webinario no pasa porque sí, ha sido organizado por el contexto del COVID-19 que ha impactado en forma diferencial, pero en todo el mundo, no solamente en lo que tiene que ver con la salud, el derecho a la salud, el derecho a una vida libre de violencia, en nuestros derechos económicos, en nuestro mundo laboral, en nuestro público y privado, sino fuertemente en los sistemas educativos de todos los países del mundo, y en la región no ha sido la excepción. Ha afectado a estudiantes, a hogares, a los ministerios en lo que tiene que ver con sus decisiones políticas, presupuestales, a los centros educativos, a los centros docentes. En mi país, por ejemplo, en Uruguay, el contexto más rico en la escuela del centro educativo que venga de un contexto más rico va a reflejarse, ¿no?, en el acceso mayor a la educación. Y esto creo que puede ser el mismo caso en todos los países. De acuerdo a datos de la UNESCO, el cierre de los centros educativos como parte, ¿no?, de estas acciones para mitigar, para contener la propagación del virus, tiene a más de 165 millones de estudiantes sin asistir a los centros de enseñanza, ¿no? Estamos hablando de un nivel preescolar hasta la educación terciaria, en 25 países de la región. Entonces, repito, 165 millones de estudiantes, ¿no? Los costos económicos y sociales de la pandemia aún se desconocen, ¿no? Si bien ya tenemos datos del impacto que esto va a tener en términos de la economía formal e informal, todavía no tenemos los números, pero sí sabemos que van a ser de los más serios de las últimas crisis. Pero se prevé una crisis económica, entonces, como decía, sin precedentes en la historia moderna, que sin duda tendrá efectos diferenciados en mujeres y hombres, y dentro de los colectivos mujeres y hombres, por supuesto, en aquellos hogares donde las mujeres, ¿no?, son líderes de familia, jefas de familia, mujeres racializadas, mujeres pobres. A este contexto se suma además el retorno que bien lo dice la conceptualización del webinario, de fuerzas neoliberales, ¿no?, fuerzas conservadoras muy fuertes, no solamente religiosas, sino también procesos de militarización. En mi país, por ejemplo, por primera vez tenemos militares sentados como senadores después de una grave dictadura, y una arremetida, ¿no?, de grupos fundamentalistas que amenazan con un retroceso en el reconocimiento de derechos humanos de las mujeres, sobre todo en ámbitos de salud y educación. Esto es algo que en nuestra región, que es de las más desiguales, también con un gran combate activista, en los casos de corrupción y de abusos a derechos humanos, la educación sigue siendo algo en lo que estamos muy retrasados. Este webinario coordinado, ¿no?, el CLADE viene a develar cosas que ya veníamos denunciando desde los distintos movimientos. Esperemos que sea un espacio, vamos a ir en forma relajada, contándonos qué pasa, qué está pasando en países. A medida que ustedes vayan escuchando, les pido que en el chat que tienen ahí abajo empiecen a presentarse, a decir de qué país vienen, de qué organización vienen, y también si tienen alguna pregunta. El webinario se va a desarrollar con un momento de intervenciones, con panelistas que luego pasaré a presentar, y luego va a tener una oportunidad donde vamos a poder entrar como en pequeños grupos, o quizás nos mantenemos en uno o dos grupos, después vamos a ir viendo a medida que la gente se vaya sumando, para ir buscando, ¿no?, cuáles son los distintos temas que tienen que ver con la educación, y que vamos a tener la presencia de distintas organizaciones, de REPEN, de CLADE y de SEAL. Este webinario tiene también la oportunidad de poder pensar acciones conjuntas, ¿no? También es una invitación a que otras redes, que son organizaciones que sean miembros, ¿no?, de SEAL, de CLADE, de REPEN, dentro de proyectos que tienen, ¿no?, la SEAL y el CLADE, ¿no?, de poder promover la educación pública, gratuita, laica, una educación no sexista, que sea inclusiva, sin discriminación a lo largo de toda la vida, sume otras voces, sume otras caras, sume otras presencias.
lo que quiero es, bueno, contarles entonces que este webinario pretende ser con un enfoque regional. Sabemos que estamos en distintos usos horarios. En acá tenemos un poco pasadas las 18 horas, esperamos que algunas compañeros se comiencen a sumar. Voy a invitar a Mónica Novillo, coordinadora de la REPEN, a que explique un poco también sobre el contexto de este diálogo, y luego de ella contarles un poquito, bueno, de quiénes van a ser nuestros panelistas y dar lugar. Mónica, te paso la palabra. Gracias, Ale, por haber hecho una panorámica de lo que estamos viviendo en la región, y particularmente algunos de los países hemos visto cómo ha sido golpeada la educación. En el caso boliviano, el año escolar fue clausurado por el Estado, reconociendo sus limitaciones para encarar probablemente un proceso a distancia. Creo que Bolivia solamente está entre los dos únicos países que han tomado una medida tan drástica. En el resto de los países se han tratado de adecuar al nuevo contexto de la pandemia, pero en este caso ha sido absolutamente clausurado. A pesar de esto, justamente por una acción tomada por padres y madres de familia, se llevó al Tribunal Constitucional un reclamo para recuperar las clases del alumnado. Fue así que el gobierno tuvo que retroceder ante su decisión, aunque estaban en plena apelación. Y bueno, el contexto político no es el más fácil en este momento, pero seguimos debatiendo sobre la necesidad y el impacto que tiene la educación en términos de profundizar más las desigualdades. Y esto no solamente cuando hablamos de la educación de niñas, adolescentes, jóvenes, sino particularmente de mujeres adultas en nuestra región. Y ese es un poco el contexto en el que convocamos a este espacio de reflexión conjunta, porque reconocemos que existe una cantidad de brechas, no solamente en el acceso a la educación, también en la permanencia. Muchas de las mujeres adultas en este momento no han tenido acceso a la educación cuando fueron niñas, y esto ha encadenado más bien una serie de impactos en sus vidas, que es lo que queremos prevenir para las futuras generaciones. Sin embargo, también reconocemos que en este momento el derecho a la educación para las mujeres adultas y las jóvenes es también una prioridad que debe ser atendida. No podemos esperar solamente que las nuevas generaciones sean quienes gocen de este derecho, sino que es un derecho en este momento. Y la REPEN justamente aboga e impulsa el reconocimiento del derecho humano a la educación, no solamente la educación formal, no solamente en la escuela, sino en todos los espacios, porque la educación se da también en espacios informales y no formales. Entonces, en ese marco, abogamos por una educación laica, gratuita, pública, no sexista, inclusiva, a lo largo de la vida, pero sobre todo una educación que nos permita transformar las desigualdades de género, que tienen un impacto particular en nuestra vida. Y en ese marco, tenemos varios elementos de la agenda que queremos ver y analizar desde la perspectiva de lo que estamos haciendo las organizaciones de sociedad civil, a veces en coordinación con los estados, a veces solas. La educación para mujeres adultas no es una prioridad para la mayoría de los estados, y queremos ver justamente cómo estamos desarrollando iniciativas, buenas prácticas, y que podríamos promover, mostrar, visualizar y aprender también de ellas. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo es justamente tratar de articular el derecho a la educación, que además desde la Agenda 2030 de Desarrollo está vinculado con el Objetivo de Desarrollo 4, pero que además se reconoce que es una condición fundamental para avanzar en la Agenda de Desarrollo. Y el objetivo número 5, que tiene que ver con la igualdad de género en concreto, pero que también se ha reconocido que si no avanzamos en temas de igualdad, la agenda de desarrollo va a estar postergada. Entonces, tenemos dos componentes fundamentales que se articulan entre ellos y además que van a ser la base fundamental de la Agenda 2030.
Ese es Chomsky. Es de Chomsky, pero ahora ya he encontrado lo que estaba buscando. Entonces, para nosotros es fundamental este espacio para reflexionar rumbo en el camino en el que vamos en varias. Una es la agenda de los ODS y la agenda de desarrollo 2030, pero también tenemos agendas en el marco del movimiento feminista y agendas particulares en el marco de la agenda de educación, del derecho a la educación. Y vamos preparándonos también para participar en la Confintea 7, que justamente aborda el derecho de las personas adultas a la educación. Y creo que uno de los fundamentales esfuerzos que tenemos que hacer es encontrar la confluencia entre las redes que trabajamos temas de igualdad, educación y género, y también las redes que trabajan temas vinculados a la igualdad de género, sobre todo de las redes feministas, para articular estos esfuerzos y construir agendas que nos encuentren en el camino. Un poco ese es el esfuerzo que tratamos de hacer, y agradecemos que hayan aceptado varias de nuestras redes aliadas a participar en este espacio. Estamos justamente ya a empezar para tener esta discusión rica, que sabemos que va a ser solo el inicio de un largo camino que vamos a ir caminando en estos años futuros. Y gracias, Ale. Bueno, gracias a ti, Mónica, entonces, por darnos esta ¿no? de cómo empezó desde la PEN, del CEAL y de CLADE este webinario, y la urgencia, ¿no? Que tú comentabas en el caso de Bolivia, esta cuestión de haber cerrado la educación. En Uruguay, por ejemplo, también de padres y de familias, ¿no? De padres y madres, acá también exigiendo presencialidad, porque, bueno, si bien las escuelas estuvieron abiertas, dependió del contexto económico, qué escuelas podían y qué escuelas no. Entonces, la verdad que bueno, que es una oportunidad prepararnos camino a Confitea, y bueno, como tú decías, las feministas hemos querido siempre visibilizar estas cuestiones estructurales y cómo una cosa no se puede sin la otra, ¿no? Y hablando de las formas que la educación ayuda a formar a las personas, la cuestión de educar para la libertad, educar por una educación emancipadora, como nos hablaba nuestro querido Paulo Freire, y también una educación garantizadora de derechos. Este panel va a abrirle ahora el micrófono a Nelsi Lizarazo. Nelsi, no sé si ya Aquí tienes estoy. ahí. Ah, ok. Bueno, Nelsi es coordinadora también general de CLADE, colombiana, y bueno, y te invitamos a que puedas contarnos un poco, ¿no? ¿Qué es esto de una educación emancipadora y por qué es importante en este contexto hablar de ello? Bueno, gracias Alejandra, gracias Moni, que están aquí en la mesa, y a quienes nos están viendo, siguiendo, escuchando, en fin, por este espacio así como de confianza y de diálogo. La verdad es que cuando yo vi el tema que me pidieron desarrollar, que efectivamente se llama Educar para la Libertad, por una educación emancipadora y garante de derechos, le di varias vueltas para ver por dónde entrarle, partiendo de un supuesto que a lo mejor no es tan, pero yo sospecho que sí, y es que quienes estamos en estos temas de uno u otro modo conocemos los postulados principales del pensamiento de Paulo Freire. Así que dije, bueno, voy a entrarle por otro costado. A ver si sirve de algún modo al diálogo. Así que comencé de adelante para atrás. Comencé por lo de garante de derechos. Una educación garante de derechos. Una de las ideas que insistentemente durante estos meses en los distintos debates, espacios, webinarios, foros, paneles, en fin, hemos tenido, y también en las reflexiones que hemos hecho en el marco de la 11ª Asamblea de CLADE, e incluso en nuestra declaración final de asamblea,
puesto ahí como una idea muy importante, es esta, que no es que sea una idea nueva, es que a veces se nos olvida. Eso pasa mucho con nuestras ideas, ¿no? Que no siempre son nuevas, sino que se nos olvidan. Y entonces tenemos que acordarnos y volverlas a poner en prioridad. Y es esta certeza constancia que tenemos y que la otra vez ha puesto en visibilidad, de que los derechos son interdependientes, los derechos humanos son interdependientes. Y el derecho humano a la educación es un derecho que por un lado nos habilita para ejercer otros derechos, pero por el otro lado es un derecho convergente, es un derecho en el que convergen múltiples derechos. Para que sea posible el derecho humano a la educación, otros derechos se hacen necesarios y viceversa. Muy interesante eso que pasa con el derecho humano a la educación desde la perspectiva esta como de la intersectorialidad de los derechos, de la intersección entre los derechos, en fin, qué sé yo. Pues claro, yo me pregunté para conversar aquí con ustedes, ¿qué se necesita para que la educación sea garante de derechos o para que hagamos de la educación una educación garante de derechos? Más allá de las políticas públicas o más acá, más allá de los estados o más allá, en fin, qué sé yo, como visto desde nuestro lugar y casi que visto desde el lugar de educadora. Entonces digo, pues lo que necesitamos en realidad son mentes críticas, corazones críticos, cuerpos que se movilizan, que se apropian de sus derechos, que los exigen, que los demandan, que saben y pueden y comprenden bien que un derecho sin el otro no es un derecho total, digamos, que necesitamos una perspectiva integral, interdependiente y demás de los derechos. Así que ahí, claro, toco una clave del pensamiento freudiano y de toda la pedagogía crítica, que es la clave de cómo construimos pensamiento crítico. Porque sin pensamiento crítico es imposible que la educación sea una educación garante de derechos, porque finalmente quienes exigimos los derechos somos nosotros. Nunca nadie nos los ha regalado. Siempre nos ha tocado pelearlos, y para pelearlos pues hay que comprenderlos y hay que exigirlos y demás. Entonces de ahí me pasé a la cosa de una educación emancipadora. Entonces me pregunté a mí misma, ¿de qué nos tenemos que emancipar? ¿De qué tendría que ayudarnos la educación a emanciparnos? Y pues ahí la respuesta que me di a mí misma y que creo que compartimos en esta mesa es pues tenemos que emanciparnos de el pensamiento colonial, del pensamiento patriarcal, de los modelos de vida coloniales y patriarcales en los que todavía estamos inmersos. Porque finalmente a lo que esos modelos coloniales y patriarcales de los que somos hijas e hijos nos han llevado, y lo comprobamos una vez más y por millonésima vez en esta pandemia, es a pensar el mundo binariamente, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, lo blanco, lo negro, lo verdadero, lo falso, este pensamiento binario que es aterradoramente limitante y que no permite desplegar un pensamiento crítico, pero además nos lleva a pensar subordinadamente, a pensar desde las categorías superior, inferior, hay gente que es más que otra gente, seres humanos superiores a otros seres humanos, hay quienes son más y quienes son menos, y en fin, este pensamiento jerarquizado, ¿no? O entre los niveles altos, los altos niveles, esto en el mundo internacional es impresionante, las cumbres de alto nivel, de lo que uno supone que debe haber cumbres de bajo nivel, ¿no? Que serán las del pueblo, porque ¿qué más? Entonces, creo que esa es como la clave de una educación emancipadora, cómo nos salimos de estas formas en las que esta educación instalada que obedece a un modelo patriarcal y colonial y etnocéntrico y tantas cosas de esta naturaleza nos ha impuesto.
cómo modificamos la mirada, modificamos nuestro lugar, nuestra perspectiva, nuestra forma de pensar, de sentir, de hacer en el mundo. Entonces, creo que ahí están como las claves de aquello que tenemos que emancipar. Y por supuesto que eso se dice fácil. La cosa es que no es tan fácil. Y no es tan fácil porque realmente lo que está por detrás de todo esto, al final de cuentas, es como un paquete de creencias de las que nos tenemos que deshacer. Y de las que la educación tendría que ayudarnos a deshacernos. Por ejemplo, la creencia de que el mundo como está dado y no lo podemos cambiar. Bueno, Freire fue un contradictor tremendo de esa creencia, ¿no? La creencia de que el lugar que nos tocó en el mundo es el lugar que nos tocó, es como esta cosa de la resignada frente a las realidades que nos corresponde vivir. O la creencia de que en realidad nadie puede ser libre porque pues es imposible. La libertad es como una aspiración, nunca la vamos a lograr, en fin, qué sé yo. O la creencia de que nuestros niños, nuestras niñas, todos aquellos sujetos aprendientes o nosotros mismos no somos conciencias activas que podemos transformar aquello que nos dicen y construir de otra manera el conocimiento, en fin, qué sé yo. Hay un gran paquete de creencias, para no mencionar la creencia en el sistema, la creencia en el modelo de éxito, la creencia en la competencia, la creencia en que puedes, para ser el mejor, arrasar con los otros. Todas estas creencias están profundamente instaladas en el sentido común de nuestras sociedades. Entonces, yo creo que tenemos que librar una batalla contra el sentido común, porque el sentido común es enemigo del cambio, es enemigo de la transformación. Tiene demasiadas frases dadas, demasiados lugares comunes, demasiado todo hecho y todo explicado. No explicado por nosotros, explicado por otros. Entonces, creo que ahí hay una clave fundamental de lo que significa el acto educativo, de lo que significan los aprendizajes transformadores. Finalmente es asumirnos y asumir al otro como una conciencia activa, como un sujeto histórico, como un ser con una intencionalidad que es capaz de hacerlo, proyectar su futuro y jalar su futuro hacia este presente y transformar su vida y la vida de quienes lo rodean. Dicho lo anterior, voy a cerrar porque ya me toca cerrar. Ya cierro, Ale, no te preocupes. Voy a cerrar haciendo énfasis en 3 verbos de los que últimamente estoy enamorada. Bueno, no es últimamente, pero hace un tiempo atrás los digo más públicamente. El primero de esos es desnaturalizar. Yo creo que la educación, la comunicación también, las dos, pero estamos en la educación, de hacer ver que nada de lo que estamos viviendo es natural. No hay nada de lo que estamos viviendo que sea natural. Hay que desnaturalizarlo. Todo es una creación humana, construcción nuestra, construcción social, construcción cultural. Y eso tenemos que lograr comunicarlo y como trabajarlo entre todas y entre todos. El otro verbo es develar. Y yo creo que quienes educamos tenemos una misión muy importante de como mostrar dónde está la raíz de qué es lo que hay por detrás de todo esto que nos venden en los discursos y en las explicaciones y en los argumentos y en las narrativas que circulan. ¿Qué hay por detrás? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los intereses, las motivaciones, las fuerzas en tensión y tanta cosa? Mostrar dónde está la raíz de las múltiples violencias que vivimos. Y finalmente el verbo freiriano más amado por mí, que es el verbo esperanzar. Es un hermoso, hermoso verbo porque es un verbo activo. El esperanzar de Freire es un verbo de acción, es un verbo de no nos vamos a sentar a esperar que nos caiga nada de ninguna parte,
o que nos llueva, o que nos surja, o qué sé yo, sino que vamos por ello, vamos por lo que queremos. Entonces, creo que esos son 3 verbos que deberían estar como muy a flor de piel en la tarea educativa que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Nelsi. Para quienes se están sumando, quien acaba de hablar es Nelsi Lizarazo, colombiana, ecuatoriana, bueno, experta en temas de educación, políticas internacionales de CLADE. Y bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Desnaturalizar, develar, esperanzar, como pilares, ¿no? De esta batalla cultural que nos invita Nelsi, y que además, bueno, nos habló un poco, ¿no? de qué tipo de persona, individuo, debería, ¿no? Llevar adelante esta batalla cultural, personas críticas, mentes, cuerpos críticos, ¿no? Que lleven adelante esto, una educación que bueno, que ya no puede pensarse en forma binaria, tiene que pensarse, que rompa con preconceptos, sí, con esta forma de ver el mundo desde modelos patriarcales, raciales, sexistas, ¿no? Bueno, ha sido muy esperanzador, sí, escucharte, Nelsi. Y bueno, sigo invitando a la gente, ya somos más de 18 personas en este webinario, a que en el chat coloquen preguntas, que les vayan disparando, reflexiones, y se presenten. En este entonces webinario, ahora invito a Rosy Zúñiga, gran amiga de muchos años. Ella está llevando varias batallas culturales, diría yo, Rosy Zúñiga, trabajando desde su visión de educadora, desde su feminismo, desde su larga data de trabajo con movimientos mundiales y regionales. Ella está aquí como secretaria general del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, el CEAL, y desde este webinario se le ha invitado a que reflexione de la educación popular, ¿no? ¿Cuáles son qué pasa ante estos desafíos, muchos de los cuales comentaba Mónica al principio, en estos contextos complejos y cambiantes de América Latina y del Caribe? Rosy, 10 minutitos. Muy bien, ahí vamos al pendiente con el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a REPEN por la iniciativa de invitarnos. Me parece fundamental estos diálogos, porque necesitamos hermanarnos como redes y fortalecer nuestros encuentros. Me fascinó lo que dice Nelsi, que está muy vinculado a este pensamiento emancipador que es uno de los grandes legados de Paulo Freire, ¿no? De no olvidarnos de eso. Quiero empezar en este compartir, por un lado, algo que señalaba Nelsi también, ¿no? Y que tiene que ver con lo que nos ha quitado de cierta manera estos tiempos endémicos, más que pandémicos, endémicos, la sinergia de pandemias, de muchas pandemias, que son las calles, ¿no? Las calles que son nuestra bandera de lucha, y desde la educación popular decimos que estamos encerrados en nuestras casas, pero no estamos calladas, ¿no? Estamos movilizadas, nos estamos encontrando. Ahora, como CEAL y como parte de la educación popular, siempre es importante partir de este reconocimiento de la realidad, ¿no? O sea, cómo la vivimos y cómo lo viven las demás y los demás. Hace varios años en Argentina hacíamos este análisis del contexto, y ahora vemos como qué conflictos se viven en nuestra región. Pues estamos acompañados de una serie de una sinergia de pandemias que tienen que ver con esta violencia estructural, este despojo de nuestros cuerpos, el colonialismo, el patriarcado, las deudas históricas de nuestros territorios que no nos permiten vivir con dignidad. Los cuerpos de las mujeres como disputa y como arma de guerra. Lo vemos en nuestros territorios con las niñas que han sido violentadas, asesinadas y que siguen asesinando en todo nuestro territorio. Hay una desigualdad que ya denunciábamos y que la pandemia, la crisis sanitaria develó también. El odio que se construye a partir de mentiras que se difunden a partir de las redes, que necesitamos sobre todo hermanarnos. Decía Paulo Freire, el amor como posibilidad. Nosotros desde los años 80 estamos en este trabajo de construir una educación popular desde los pueblos y movimientos, desde los territorios.
Hemos en estos tiempos como desafío decir, si no podemos salir a las calles, ¿cómo nos podemos encontrar? Por un lado, un gran desafío de SEAL en estos tiempos y de la educación popular es la formación política, que implica la formación desde nuestros territorios, el análisis de la realidad, de cómo se comportan los diferentes actores y cómo podemos llevar a cabo acciones colaborativas y colectivas. Como decíamos, los cuerpos de las mujeres están en disputa y decimos que nuestros territorios son nuestro primer campo de defensa para los procesos emancipatorios y liberadores. Y necesitamos, como una apuesta política también, nombrar a la educación popular como feminista. Aunque decimos la educación popular en sí es liberadora, pero si no le ponemos este apellido, que es un apellido más político, no podemos no podemos nombrarle, lo que no se nombra no existe, entonces hay que nombrarlo para visibilizarla. Hacer esta lectura de la realidad desde nuestros cuerpos, los cuerpos de las mujeres, de las niñas, de los jóvenes, de las mujeres afro, las juventudes, porque cada uno y cada uno lo vive de manera diferente. Esa es una cosa de cómo nos ponemos en los zapatos del otro y de la otra. Hacer esta lectura, reconocer cómo se dan las relaciones de poder, no solamente en el contexto en el que vivimos, sino al interior de nuestros propios espacios y territorios, porque seguimos teniendo modelos patriarcales que se reproducen aún en espacios emancipadores. Necesitamos reconocer nuestro propio poder, nuestro poder propio y nuestro poder colectivo. Necesitamos reconocer, como lo decía Paulo Freire, y difundir que nosotros como sujetos de nuestra propia historia, construimos nuestra historia, construimos nuestras apuestas. Eso implica hacer un análisis de nuestros propios procesos. Sentipensarnos colectivamente, no solamente construir conocimientos científicos, sino también sentimientos desde los afectos, desde los cuidados, desde el amor. Construir estas epistemologías liberadoras que partan de lo que vivimos cada una de nosotros. También una cosa fundamental es siempre hacer esta reflexión ético-política de la coherencia, de lo que hacemos con lo que pensamos, de lo que soñamos con lo que hacemos, problematizar y conceptualizar, descolonizar y despatriarcalizar. Es importante construir ese diálogo intergeneracional y más en estos tiempos en el que en tiempos de casa estamos ahí encerradas, ¿no? Creo que el arte, el humor, la risa debe estar presente. Hace poco, como SEAL y con otras organizaciones regionales, llevamos a cabo un festival por la dignidad de los pueblos para respirar. Hicimos 3 programas donde se congregaron 37 experiencias de toda América Latina, en las que de una manera articulada y organizada presentaron las denuncias y los anuncios. Creo que es importante siempre hacer eso, hacer la denuncia de lo que nos está pasando, pero no quedarnos ahí, sino también hacer estas propuestas liberadoras con estrategias concretas y cómo el arte nos libera, el arte nos revoluciona. Y esto de decir, estamos aquí encerrados en casa, vamos a difundir el arte y la conexión con otros territorios para denunciar y también para articular y para anunciar con estrategias que nos sostengan. Y en este proceso de pensar en la educación popular feminista, hablamos de cómo cuestionamos y disputamos las relaciones de poder capitalistas que nos hacen construir una lógica de consumo que ataca a nuestras propias vidas comunitarias o a nuestra propia naturaleza. Eso implica también repensar nuestros hábitos de consumo y nuestras maneras de relacionarnos y de construir. Implica que en este proceso también hagamos un proceso de recuperación de nuestra memoria histórica desde los cuerpos de las mujeres y los territorios. Es fundamental la dimensión organizativa y metodológica. O sea, no solo pensar si vamos a hacer esa la realidad, transformarla, organizarnos y actuar. Eso implica articularnos, negociar con otros y con otras, reconocer que somos diferentes y reconocer las diferencias, pero también reconocer qué cosas tenemos en común para seguir avanzando. Entonces, necesitamos desmontar esas relaciones, las relaciones de poder que existimos. Necesitamos reunirnos, encontrarnos, organizarnos entre las mujeres, entre las comunidades, entre los pueblos, entre las organizaciones, para pensar alternativas. Ahora necesitamos también internacionalizar nuestras luchas. Ahora, como bien lo decía Ale, estamos involucrados como SEAL en el Consejo Internacional del Foro Social Mundial,
movilizando a los diferentes movimientos globales, pero que tienen acción territorial concreta, porque es ahí, en lo cotidiano, donde se dan esas transformaciones, y creo que desde la educación popular tenemos que partir de eso y poder ir cerrando. ¿Para qué? Para desmontar, para liberar, para sanar, para fortalecer, para generar debate, para articular. Y bueno, ya casi para ir cerrando, necesitamos también formar educadores cientipensantes, desarrollar procesos integrales de formación desde la educación popular feminista, desde otra economía, una economía solidaria, desde los territorios, recuperar la historia y la memoria y ser capaces de construir formas creativas para enfrentar los nuevos y desafíos complejos de la realidad. Utilizar las radios comunitarias, los boletines, la televisión comunitaria, elaborar cartillas, hacer teatro, la formación y la organización. Necesitamos disputar la matriz cultural impuesta, desmontarnos a nosotros mismos, desmontar los privilegios, porque si tenemos un privilegio, alguien ha sido despojado. Entonces también mi solidaridad, creo que hay que solidarizarnos con los pueblos que han sido empobrecidos y despojados. Pienso, por ejemplo, en el pueblo haitiano, que ahora muchos de los niños son hijos de madres violadas por la MINUSTA en Haití, no tienen las condiciones mínimas para vivir con dignidad. Necesitamos luchar por eso. No olvidemos el disfrute de la vida, de nuestros cuerpos, de nuestros territorios, y que no nos roben la esperanza y la alegría. Muchísimas gracias, queridas. Ay, muchas gracias, Rosy. Bueno, para quienes se siguen sumando, veo a una querida Fanny que ahí se sumó. Bueno, Rosy, con tu vasta experiencia en educación popular, creo que también nos estás interpelando a que individualmente sigamos, ¿no?, esta ética educadora, de seguir construyendo, ¿no?, como seres sentipensantes, dijiste, y colectivos, o sea, pensarnos en lo individual, pero siempre en lo colectivo. Y cuando decías, la pandemia nos quitó las calles, pero no estamos calladas, y vaya que no estamos calladas, no hemos parado de estar en webinarios y de compartir lo que está pasando. Y una de las cosas que me llama la atención es esta cuestión, ¿no?, de cómo en algunas conversaciones se ha vuelto a las raíces de la educación popular, ¿no?, en términos de metodologías, en reconocer que fue la educación popular, por ejemplo en economía, que llevó a muchas mujeres en los territorios a pensarse como individuas, ¿no?, eran sujetas de derecho, y recuerdo la historia de Repena, ¿no?, llevando esa educación, y hay como una vuelta al reconocimiento del saber en los territorios, de que no es solo ese saber académico, así que celebro, ¿no?, que estemos recuperando también pilares fundamentales de la educación popular y cómo se complementa con otros saberes. Bueno, en este webinario seguimos ahora con Marcela Brown, que ella es, bueno, también miembro de, estoy abriendo acá, Marcela también ella está activamente en la Fundación CES, que es, sus siglas son Sostenibilidad, Educación y Solidaridad, y además está en el grupo por el derecho a la educación, academia, ciencia y tecnología, que bueno, que es parte también, un grupo en contacto con CEPAL, así que invito a Marcela Brown, Argentina, a que nos hable un poco entonces cuál es hoy esa agenda internacional para garantizar este derecho a la educación y en espacios de incidencia internacional, que Mónica hablaba un poco, ¿no?, la Agenda 2030, Confitea, pero bueno, eso, te invitamos, Marcela, 10 minutos a que puedas contarnos un poco de qué va. Estaba muteada. Hola, gracias, perfecto, Ale. Marcela. Muchas gracias. Bueno, a ver, voy a contar un poco respecto a, digamos, la agenda o las distintas agendas y también qué es lo que nosotros queremos llevar a esas agendas y cómo dialogamos con ellas. Al menos yo reconozco 3, 4 agendas internacionales que no, más allá de las que son más sectoriales o propias de algunos campos o específicas, como por ejemplo la Confitea, que es como específica respecto a lo que es
educación para jóvenes y adultos, adultas. Voy a hablar de las 3 o 4 con las que estoy vinculadas y que son agendas amplias en el sentido de que son de distintos campos de diversidades temáticas. Por ejemplo, la agenda de G20, que es una agenda bastante antigua, es de los años 90 y que en realidad nace dando respuesta a una gran crisis financiera y después empieza a tomar como interés por otros temas. Pero para que ustedes tengan idea, por ejemplo, recién en el año 2013, la sociedad civil empieza a ser como uno de los grupos de afinidad, o sea, de estos grupos temáticos en los que se trabaja desde el ámbito de los gobiernos y bueno, por supuesto como grupo de sociedad civil. Y años más tarde, o sea, recién en el año 2018, o sea, hace solo 2 años, el tema de educación es un tema de interés para el grupo de G20. G20 son 19 países más la Unión Europea y lo que son los organismos internacionales. Es una agenda cuya presidencia cambia año tras año. Este año estuvo en manos de Arabia Saudita, el año anterior de Japón y luego Argentina. A mí me tocó en el marco de la presidencia de Argentina y de Japón coordinar el grupo de trabajo de educación y de trabajo que en Argentina, en la presidencia argentina estuvieron juntas. Otra de las agendas es la Agenda 2030, que es la que creo que está más cercana a las cosas que se fueron trayendo y conversando recién, la trajo Moni también. A mí me parece una agenda muy interesante dentro de lo que es el marco de estas agendas, que son agendas arduas, áridas, donde hay que tener una capacidad a la frustración enorme, ya que, como a veces yo digo así informalmente, la posibilidad de mover la aguja no es como un elefante enorme que uno quiere mover, y que es muy difícil de mover. Son agendas muy áridas en este sentido, y lo que tiene de interesante para mi gusto la Agenda 2030 es que es una agenda que está pensada integralmente, o sea, estos 17 objetivos, en realidad son 16 al 17 de alianzas inclusivas que atraviesa, lo que de alguna manera está demostrando, es algo que también insinuó Moni en su presentación, respecto a que no se puede tocar solamente una parte de este elefante, sino que para hacerle cosquillas necesitamos mirarlo y abordarlo integralmente, ¿no? Y no empujarlo, porque es muy difícil empujar un elefante, pero sí que podemos ir haciéndole cosquillas para que de a poco se empiece a mover, y esta integralidad que tiene resulta interesante, y que es el pacto global más grande. 193 países lo han firmado y han adherido a este pacto. ¿Qué pasa cuál es la contracara a esto que digo que es tan interesante? La contracara es que, digamos, al igual que otros pactos o que otros compromisos, la verdad es que se asumen compromisos que luego en la práctica lo que vemos es que se van desdibujando y sin querer ser dura o desesperanzadora, la concreción de esos compromisos es infinitamente menor, ¿no? O sea, se comprometen año tras año los decisores políticos, los gobiernos, los estados, como queramos llamarlo, pero que el nivel de cambio es muy, muy, muy acotado en relación a ese nivel de compromiso. Por otro lado, también, si bien los países tienen que brindar informes ante Naciones Unidas, que es quien impulsó este gran pacto, estos informes son voluntarios y no son vinculantes. Entonces esto también es una debilidad que tiene la agenda. Por otro lado, digamos, hay otras agendas, voy a tomar un minuto más para explicar esto, pues después quiero trabajar también con otras preguntas que nos permitirían de alguna manera traccionar algunas agendas, y que son la agenda de la asistencia oficial para el desarrollo, o sea, que tiene que ver con el mundo de la cooperación, un mundo de cooperación sin deuda, donde también los países que se llaman más desarrollados, los países más ricos, se comprometieron a brindar aporte económico
y asistencia técnica, pero por sobre todo aporte económico a los países menos llamados en vías de desarrollo o en mediano nivel de desarrollo, y con cifras muy concretas, por ejemplo el 0.07 del PBI, cosa que también no se cumple, o tampoco se cumple, o se cumple a medias, ya que no se llega, estoy hablando así generalidades por el tiempo que tengo, pero no se llega al 50% con suerte de los compromisos, y esto es en un promedio, ya que hay países que no cumplen en mucho menor medida. Y también otro punto relevante es hacia dónde van los fondos, o sea, cómo se distribuyen y hacia qué temas van. Y vemos que el tema de educación, por ejemplo, es un tema que raramente es abordado, que raramente se recibe asistencia para el desarrollo, cuando juntamente con la Agenda 2030 en el año 2015, los mismos países firman la declaración de Incheon, donde justamente ahí se dice muy claramente que esta agenda difícilmente se va a poder cumplir sin el aporte generoso, comprometido, de alguna manera habla de un pacto global, con el aporte de los países que están en una situación de ventaja respecto a otros. Entonces, esto ya, digamos, se sabía como punto de partida. Y después tenemos las agendas de cooperación triangular, de cooperación sur-sur, que son agendas solidarias entre países y de lo que se llama el sur global, que no necesariamente tiene que ver con el hemisferio sur ni con el cono sur, sino que tiene que ver con un modo de mirar, con una cultura y demás que atraviesa muchas regiones y muchos países, y son agendas de cooperación donde también vemos que el foco no está puesto en la educación, sino en otros temas. Con lo cual esto nos lleva a una pregunta que hace poquito también compartimos en una conversación, en el conversatorio que hubo en el marco de la clave, respecto a qué nos pasa si pensamos que hay un consenso respecto a que la educación es el motor de la transformación, digamos, de esta transformación, de esta desnaturalización, como decía Nelsi, que realmente apoyo y comparto, digamos, que construimos, y con lo cual también nos hace pensar que si construimos, y es parte de la construcción humana, también la podemos deconstruir y volver a pensar como si fuese un rasti, un rompecabezas, por supuesto más complejo por los intereses de poder y tensiones que se juegan, pero que podríamos pensar en esta deconstrucción. Entonces, ¿cuáles serían los valores que queremos impulsar en estas agendas y poner en diálogo en una agenda donde realmente este lema de la Agenda 2030, que es de no dejar a nadie atrás o no tirar a nadie por la borda, etcétera, etcétera, realmente se cumple? Pensaba que podíamos pensar en una agenda de los cuidados, en una agenda de la pedagogía del cuidado, que por supuesto es de la familia de estas pedagogías que se estuvieron nombrando hoy, porque son todas pedagogías que lo que tienen en común, la pedagogía freiriana, la educación, o sea, la educación popular, etcétera, etcétera, la pedagogía crítica, que lo que hacen es poner en el centro al ser humano. Y esto creo que es lo que tienen en común y lo que de alguna manera quiere traccionar la Agenda 2030, pero que se requiere una deconstrucción realmente muy profunda y de pactos muy fuertes. Entonces pensaba, ¿qué deberíamos hacer para poner en diálogo estas agendas que pertenecen, digamos, a distintos, o las impulsan distintas agencias o distintos actores, pero confluyen en algunos temas? Pensando en una pedagogía de los cuidados en el marco de, como se decía en este webinar, en esta crisis de cuidados que también pone a la luz la pandemia, lo primero que tenemos que reconocer es cuáles son esas acciones de los cuidados, esas acciones y actividades que están vinculadas al mantenimiento y reproducción de la vida, quiénes las llevan adelante, cómo se organizan esa agenda y esas acciones que tienen que ver con el cuidado. Y cuando vemos eso, y nos remite también a denunciar que en esas cadenas de cuidados siempre hay más desprotegidos, esclavizados, utilizados, y que por supuesto son las mujeres, pero también son las diversidades, también son los migrantes, etcétera, etcétera.
Entonces, reconociendo estas desigualdades y estas deudas en estas cadenas de cuidados, la invitación que podríamos hacer a esta agenda, impulsar, porque muchas veces lo que se dice es qué tiene que ver esta agenda global, esta agenda internacional, con lo que le pasa a la gente en los territorios. Entonces, por supuesto, necesitamos un trabajo territorial y un diálogo que permita desnaturalizar, como decía Nelsi, empoderar en el sentido de lo que impulsa el feminismo, de generar nuevas identidades, reconocer, preguntarnos, y en estas agendas de cuidados y en estas crisis del cuidado, también necesitamos este nuevo pacto que nos impulse a pensar y a imaginar un mundo posible donde podamos desarmar estos nomencladores que se armaron, donde algunos tienen su trabajo, su tiempo en este nomenclador, vale mucho más que en otros que vale muchísimos menos. Entonces me pregunto, ¿por qué vale mucho menos una tarea impulsada por una mujer, una tarea impulsada por un docente, una tarea impulsada por un cuidador o cuidadora? Entonces, esta es la invitación, y ya con esto, Ale, termino, Gracias. Que es a vincular estas agendas territoriales y estas pedagogías educativas de los cuidados con estas agendas internacionales. Muchas gracias. Perfecto. No, gracias, gracias Marcela, y perdón, que estaba mandándote mensajes por todos lados. Es el gran desafío, ¿no? Yo recuerdo cuando cerramos el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, y quizás algunas de ustedes estaban ahí, quedó el foco tan en lo territorial y había también tanto desestímulo de lo que estaba pasando con gobiernos, con la cooperación internacional que no daba pistas, ¿no? Que la gente decía, bueno, la respuesta es lo local, lo territorial, como si uno pudiera una cosa sin la otra, ¿no? Y cuando tú mencionás estas agendas, el G20, que muchas estuvimos ahí en la Asamblea Feminista del G20, la OCDE, la Agenda 2030, el sector privado está ocupando el lugar de las voces de la sociedad civil, la academia a veces habla a favor de un derecho a la educación diferente al que se está hablando acá. Entonces, es muy necesario, ¿no? Y creo que las feministas hemos estado mucho en la Agenda 2030, de hecho la transformamos, la Meta 5 fue gracias al trabajo feminista, pero creo que en estos otros espacios que tú mencionabas, el G20, por ejemplo, bueno, es un espacio que es cerrado a la sociedad civil, ¿no? Pero son espacios más incómodos, ¿no? Menos, y donde, bueno, si habremos, y en la OCDE mucho menos cómodas, con todo el feminismo y todas las economistas que podemos llamar para ayudarnos. Pero bueno, con esta parte terminaríamos esta parte que era más como de panelistas y presentadoras, y quedamos ahí en un intercambio con compas de CEAL, y bueno, ahí estaba Janet. No sé cómo seguimos, somos 20 personas y habíamos pensado en irnos a grupos, pero creo que lo mejor va a ser quedarnos en forma plenaria, porque bueno, esta cuestión de las presentaciones es un momento y luego tenemos ganas de decir cosas, ¿no? Y quiero invitar quizás a Mónica, si está por ahí, ahí se están saludando. A ver, ¿a quién quiere tomar un poco? Sería Mónica, bueno. ¿sí? Hola Ale, sería Hola. bueno que Mónica diserte, tenía ella una disertación también programada. Mónica Novillo. Gracias, Jime. Ay, perdón, sí, perdón que ella estaba, yo en la parte, bueno, nos vamos a grupos, ella ya había tomado control. Mónica, entonces, a partir de lo que acaba de decir, de lo que nos acaba de decir Marcela, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema de cara a la Confitea, ¿no? El tema de la agenda y el desafío de preparar el trabajo hacia esa Confitea. Gracias, Ale. Bueno, parte de nuestros desafíos, además de tratar de incidir en la Agenda 2030, que tiene
virtudes y también defectos en el marco de lo que se ha estado presentando y nos ofrece una cantidad de desafíos muy grandes porque desde los movimientos feministas que creo yo y soy una convencida de que han tenido una actuación modelo, por decirlo así, muy ejemplar en términos de construir alianzas entre las diferentes y diversas organizaciones de mujeres que se están acercando a la Agenda 2030 y que han desarrollado la posibilidad de incidir de una mejor manera en la Agenda 2030, a diferencia, digamos, de otros grupos que han tenido dificultades de encarar los procesos de incidencia. Y probablemente ahí lo que vemos es justamente un aprendizaje de largo tiempo del movimiento feminista en estos espacios que han podido cualificar mucho más su presencia en los espacios internacionales. Y no solo hablo en relación a los espacios de Naciones Unidas, sino también en otros espacios regionales que también, bueno, son parte de Naciones Unidas, como el de la CEPAL, y ahí está cómo las organizaciones de mujeres se han involucrado en los diferentes espacios que ofrece el mecanismo de vinculación para la sociedad civil, para involucrarse en el proceso de CEPAL, para hacer seguimiento a la Agenda 2030 en el nivel regional. Y también están los esfuerzos que se están haciendo ya a nivel nacional para hacer el seguimiento a la agenda general, pero en particular a las agendas de derechos de las mujeres. Y en el caso del derecho a la educación sucede de manera similar. Y ahí está Marcela conduciendo como parte de la conducción colectiva del grupo de educación, academia, ciencia y tecnología de la CEPAL. Entonces, en ese marco, para nosotras para la REPEM, esa es como la agenda global, pero de ahí se van desprendiendo también otras agendas específicas que hacen a los temas que compartía la REPEM aboga en diferentes espacios, en el ámbito del movimiento feminista, pero también en el ámbito del derecho a la educación. Y de esa manera estamos involucrándonos en procesos de seguimiento. Y uno de los procesos más, probablemente a los que más ponemos atención, es el de la Confitea 6. Uno, porque hemos hecho en coordinación con algunas de las redes aliadas también algunas evaluaciones de lo que nos deja la Confitea. Para quienes no están familiarizados con este espacio, la Confitea es la conferencia sobre educación para adultos y la Confitea 6, que fue realizada en el Brasil, sacó una serie de políticas en relación al aprendizaje y a la educación para adultos que en términos generales no se han cumplido. Y por eso es tan importante encarar el desafío que tiene la Confitea séptima, que se va a realizar ya menos de 2 años. Tiene como fundamental objetivo justamente reflexionar sobre la necesidad de generar políticas educativas, políticas que estén orientadas específicamente a la educación para adultos, para acelerar la necesidad de tener más recursos, y hablamos de recursos financieros desde los estados orientados a la educación para adultos, ¿no? Como les decía, los estados no priorizan la educación para adultos, no lo ven como importante, y cuando hablamos de educación se centran básicamente en la educación para niños y adolescentes. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que debemos enfrentar. Pero también porque, como en el proceso de seguimiento que hacemos desde la REPEM y la mirada que hacemos, ha habido una serie de incumplimientos de parte de los estados y de los gobiernos. Hay una muy baja inversión en educación.
y menor aún si es en general, menor aún cuando se trata de abordar las brechas de género en la educación, particularmente de jóvenes y adultas. La mayoría de los países reportan que son más los hombres que las mujeres quienes acceden a educación técnica, por ejemplo, para mejorar condiciones que tienen que ver con su ingreso en el mercado laboral. La mayoría de quienes han sido excluidas son mujeres adultas ahora, pero han sido históricamente excluidas de las posibilidades de acceder a educación. Y son ahora las mujeres adultas que tienen baja alfabetización, pero que son quienes ahorita están desarrollando, o más bien asumiendo el desafío de la educación de sus hijos, incluso en vía virtual, con las limitaciones que tienen, no solamente de alfabetización, sino también en términos del acceso y manejo de tecnologías. Entonces, para nosotras es fundamental que en estos espacios se incluya la visión de igualdad de género desde una perspectiva no solamente global, general, sino de política focalizada y encarada hacia las mujeres y las jóvenes. Y ahí nos interesa mucho promover los derechos de las mujeres el derecho a la educación de las mujeres en diferentes ámbitos y fortalecer sus capacidades para demandar al Estado mayor atención y fundamentalmente mayores presupuestos. Hay algunos desafíos que hay que superar, entre ellos está los obstáculos institucionales para el acceso de las mujeres, las niñas a la educación, superar los sesgos sexistas que existen, sobre todo en niveles de educación, por ejemplo, técnicas, la articulación de los esfuerzos y los compromisos internacionales que los gobiernos realizan en diferentes espacios, pero también la necesidad de articular a los movimientos de mujeres y feministas de la región en torno al derecho a la educación como un vehículo de lo que hablaban Rosy, de lo que hablaba también Nelsi, en sentido de que es la educación un vehículo para alcanzar el pleno ejercicio de otros derechos que están vinculados también con el desarrollo sostenible. Articular los movimientos y las redes, que también ha sido mencionado por Rosy y Nelsi en términos de hermanarnos para trabajar en relación al derecho a la educación para adultos, siempre incluyendo la perspectiva de igualdad de género. Y responder a una creciente y cada vez más diversificada demanda de educación que incluya aspectos de conocimiento, competencias, no solo desde la alfabetización, sino también desde otras posibilidades. Un ejemplo de esto creo que es la educación sexual integral o la educación integral para la sexualidad, como la llamamos, porque esto debe ser permanente a lo largo de la vida, no necesariamente en la educación formal, que necesitamos que esté dentro de la educación formal, sino también espacios de formación para que las mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos, incluidos los derechos sexuales y los derechos reproductivos. También existe la necesidad de incluir en la agenda la necesidad de la educación, de una educación laica, no confesional, que está siendo atacada por movimientos fundamentalistas que Lale nos planteaba al inicio del webinario, porque es el sistema educativo donde se están concentrando los esfuerzos de sectores fundamentalistas y conservadores y que están negando la posibilidad de acceder a estos derechos, no solamente para las jóvenes y las adolescentes, sino también para las mujeres adultas. Y allí hay que mirar cuánto los estados están orientando en términos de recursos públicos para este tipo de políticas. Y ya para ir cerrando con 4 cosas más. Uno, es fundamental promover la inclusión de la perspectiva de igualdad de género en el componente pedagógico de los planes y programas educativos en todos los niveles y modalidades educativas. Y este creo que es el gran desafío. En el caso particular, el más cercano a mí, que es el boliviano, no se ha logrado incluir temas como la violencia contra las mujeres en la currícula educativa como parte de las tareas de prevención de la violencia
en los planes y programas educativos. Y esto creo que es un desafío que no solamente está en Bolivia. El reporte que hemos elaborado como REPEM recientemente de 7 países de la región evidencia justamente estas dificultades para lograr que los planes y programas educativos estén acordes a este desafío de transformar las condiciones de desigualdad. Otro de los desafíos que seguramente tendremos que analizar es frenar los avances de las tendencias privatizadoras, cada vez más en algunos países de la región con mucho más fuerza, pero es fundamental reconocer que la privatización reproduce las brechas de desigualdad porque les niega ciertos derechos a amplios sectores de la población. El rol de las organizaciones de sociedad civil en el seguimiento de los compromisos es permanentemente cuestionado, se ve como una acción no deseada. Por eso es tan fundamental también hablar de el espacio cívico como condición fundamental para el ejercicio de todos los derechos y particularmente el derecho a demandarle al Estado, a reclamar al Estado rendición de cuentas sobre los compromisos que ha asumido sobre los convenios, tratados internacionales, pero también en estas conferencias y los compromisos que se alcanzaron en la Confitea 6 están plenamente vigentes y son temas que debemos ir empujando e impulsando desde las redes y organizaciones feministas. Mil gracias, Ale. Por ahí me quedo. Bueno, gracias, Mónica. Sí, creo que estos desafíos que mencionás, me acuerdo, y algunas de ustedes están acá, Janet, capaz que Fanny, cuando estábamos en Hamburgo en el 96, 97, aquella Confitea 5, el contexto era otro, costaba todavía que el movimiento feminista y de mujeres viera esta agenda no como la prima, segunda o tercera, sino que fuera como una agenda, ¿no? Importante y un derecho convergente. Pero bueno, pienso también cuando se habla, ¿no?, de Confitea o estas conferencias, cómo vamos a poder incidir si estamos confinadas, ¿no? Y si todo es virtual. Hay que pensar otras maneras también, ¿no?, de incidir, de participar, esos 2 minutos que nos darán para decir algo por computadora, y ahí de nuevo brecha digital, ahí de nuevo cómo vamos a hacer una agenda global en un uso horario donde África está en un horario, América en otro, Europa en otro. Pero bueno, esta parte que vamos ahora, somos 20 personas, sé que por el Facebook Live están apareciendo también preguntas, ahí no es el mejor horario, no es el mejor momento del año, pero mucha gente se está sintonizando. Y vamos a plantear 2 preguntas, y la idea es que puedan participar personas que no hayan hablado, luego por supuesto las panelistas pueden volver a retomar, pero la primera pregunta, y voy a pedirle a Jimena o a alguien que la pueda escribir, es ¿cómo hacemos para tener una educación, ¿no?, emancipadora en el sistema educativo? Esa educación que hablaba Nelsi, o hablaron todos, ¿no? Si el sistema educativo aún está en manos de fuerzas conservadoras, ¿no?, de fuerzas como la iglesia, colegios que son católicos, una currícula confesional, o no necesariamente, por ejemplo, mi país es laico, y la fuerza y el lobby que tienen grupos de padres que dicen no te metas con nuestros hijos, hicieron que la educación sexual se cuestionara. Entonces, bueno, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener esa educación emancipadora en sistemas educativos afectados por fuerzas conservadoras? Y la segunda, que está ahí, es esto, ¿no?, de la brecha digital. Brecha digital que además es de género, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo plantean o qué experiencia tienen en sus países, en sus contextos? Las personas que quieran hablar, supongo que será cuestión de pedir la palabra por el chat. Si alguien quiere, veo a María Ángela, Sotelo, ¿a quién más veo? Amigues. Alguien que quiera, Virginia, veo que está por ahí, Virginia
Beatriz Su, no sé si quiere reaccionar o hacer algún comentario. Tamara. No sé, Jimena, si tú ves quién pide la palabra. Mi sistema acá a mí no me permite ver si alguien está pidiendo palabra. Acá veo Irene Castillo, perdón. Irene Castillo de Argentina. Si puedes presentarte, decir qué organización o simplemente, y ahí te escuchamos. ¿Cómo no? Mi organización es Asociación Civil, el Grupo de Estudios Sociales. Participamos de la Comisión de Equidad de Género de la Cancillería y también de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, un comentario que quería hacerles respecto de la brecha digital, es que intentamos hacer un proyecto difundiendo una película muy interesante, cuya directora es Andrea Testa, que se llama Niña Mamá, que tiene como objetivo, digamos, el proyecto la prevención del embarazo adolescente, de los embarazos no viables. Está filmada en 2 hospitales del conurbano bonaerense con niñas adolescentes de esas edades. Y cuando quisimos vincularnos con otras organizaciones que tenían mayor desarrollo territorial, porque nosotras somos una organización de investigación y de capacitación, y no tenemos, digamos, demasiados recursos territoriales, encontramos que era bastante inaccesible el hecho del envío del link de la película, que nosotros habíamos acordado con la productora y con la directora para enviárselo a mujeres jóvenes de sectores populares, y un posterior conversatorio, digamos, que tenía que ver con reflexionar sobre lo que la película planteaba. Hasta ahora nos hemos manejado con diferentes, por ejemplo, con la red de profesionales por el derecho a decidir, con grupos de diferentes provincias, y no hemos podido conseguir plasmar, digamos, el proyecto por la dificultad que tienen las mujeres de los sectores populares jóvenes para el acceso a Internet, porque no tienen correos electrónicos, y nosotros nos manejábamos con una realidad que tenía que ver, digamos, más con lo que se maneja en la ciudad de Buenos Aires o incluso con la provincia de Buenos Aires, y que, bueno, tenemos un diagnóstico que nos ha acercado a estas dificultades y a tener que empezar a repensar esto desde otro lugar, porque lo concreto es que no tienen acceso. Les quería hacer ese comentario. Gracias. Gracias. Veo que había levantado, o es un signito así de exclamación de Stephanie. Si me equivoco, le doy la palabra a Janet. Bueno, muy buenas tardes. Me encanta verlas y compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias a todas las compañeras que han estado compartiéndonos su visión, su experiencia, y a ti, Ale, por estar en la moderación de este panel. Hay una cosa que, frente a la primera pregunta que hace referencia a qué hacemos para tener una educación emancipatoria si el sistema educativo está en manos de la Iglesia y los colegios son católicos y las currículas tienen un alto contenido confesional. Y ahí yo tengo una reflexión que me parece que tenemos que ir más allá. Y es que si bien todavía en la región hay muchos colegios que están en manos de las iglesias, y no solo la católica, sino que también hay otras iglesias que están impartiendo la educación, que están con los colegios. Lo que estamos es en una región en donde fuimos colonizados, y colonizados por un pensamiento y todas unas enseñanzas judeocristianas, patriarcales, misóginas, donde el capitalismo y el neoliberalismo mantiene toda esta estrategia de colonización y de imposición de modelos imaginarios y toda esta cultura tan sexista y tan misógina y racista a la que nos enfrentamos
en la región. Entonces me parece que tenemos que ver más allá de la educación confesional, y es que en nuestra cultura, en nuestros imaginarios, en nuestros símbolos, representaciones y obviamente en los contenidos de los colegios, en las maneras y las formas como los educadores y las educadoras están haciendo todos los procesos educativos, está instalada esa cultura, está instalado esos contenidos. Entonces el reto es cómo construir, cómo cambiar todos estos imaginarios, prácticas, símbolos y demás que están ahí presentes en estas culturas que hacen que así el colegio no sea, la educación no sea confesional, se estén reproduciendo todos estos valores. Entonces creo que hablar de una educación emancipatoria exige que nos planteemos descolonizar el pensamiento, cómo descolonizar las prácticas, cómo empezar a construir otros lugares desde donde situarnos en el mundo, en donde la base y el fundamento sea el reconocimiento de las otras, de los otros, de todas las, y de todos, como lo decimos ahora. Entonces me parece que esa es una agenda de largo aliento, porque es una agenda que implica un trabajo obviamente contenidos para la escuela en donde nos estamos formando y se están formando los chicos y las chicas, pues son mucho más allá que los mismos centros educativos. Entonces es como trabajar por transformar imaginarios, prácticas culturales, símbolos y todo lo que está naturalizado, como decía Rosa, para desnaturalizar. Y desnaturalizar pasa por descolonizar todos esos pensamientos tan androcéntricos y todo lo que ya se ha dicho aquí en esta tarde. Entonces quería como llevar la reflexión hacia allá también, ¿no? Gracias. Perfecto. Gracias, Janet. Además, Janet, no te presentaste. Bueno, Janet Lozano, soy de Colombia, de la REPEN de Colombia, muchos años en la militancia feminista, educadora popular feminista y en el acompañamiento con procesos de mujeres indígenas en Colombia. Tenaz, como dice. Tenaz. Gracias, Janet. Bueno, un abrazo a ustedes y no sé si alguien más quisiera compartir alguna reflexión. Alejandra. Perdón si no vi sus manitas. María Ángela. Sí. María Ángela. Perfecto, perdón, María Ángela. Y también, ¿no? Claro que sí. Muy buenas tardes a todas. Una alegría poderlas escuchar. Soy María Ángela Sotelo, de la Coordinadora de la Mujer de Bolivia. Me han gustado muchísimo las ponencias. Creo que nos plantean varios elementos sobre la mesa para seguir reflexionando. Sobre todo, algo que comentaba un poquito Marcela en relación a los cuidados y a la recarga que esto implica para las mujeres, ¿no? Si bien se han suspendido, por ejemplo, las formas presenciales de educación, esto ha tenido una directa carga en la vida de las mujeres que han tenido que hacer de maestras también, atendiendo en sus casas a sus hijos, hijas, además evidenciando todavía mucho más la brecha educativa, ¿no?, que tienen en relación a sus hijos, ¿no?, porque no todas las mujeres tienen la posibilidad de poderles enseñar todos los temas que están llevando sus hijos en estas nuevas generaciones, ¿no? Y las brechas digitales también que existen. Entonces, creo que un desafío enorme hacia adelante en el tema del agendamiento público es hacer visible esta cuestión, porque como feministas nosotras ponemos estos temas en la agenda, pero no están agendados públicamente en términos de si va a seguir habiendo una educación para el próximo año, dado que la pandemia por ahí puede continuar, puede recrudecer, etcétera. En qué medida los estados responden a estas recargas que están asumiendo las mujeres, ¿no? También en términos de
todas las acciones que han tenido que hacer las mujeres para generar recursos económicos y la violencia que se ha vivido también en la pandemia, que implica en términos de poder acceder a una educación no formal o a espacios de diálogo, de emancipación, también creo que están siendo afectados ante una situación de varias crisis que se sobreponen, ¿no? La crisis económica, entonces las mujeres tienen muchas más dificultades de estar en espacios de reflexión, cuestionamiento, etcétera, porque están también movilizadas en generar recursos, ¿no? Entonces creo que estos elementos los quisiera como remarcar en la sesión de ahora, y saludo muchísimo la posibilidad de articularnos como redes de educación popular y de toda esta perspectiva que decías, Alejandra, de recuperar el sentido de esta educación popular que teníamos hace muchos años y que parecía que con todas las redes de comunicación masiva, etcétera, nuevas tecnologías, es como si se hubieran perdido esa necesidad, y creo que es más importante que nunca este pensamiento crítico del que hacía referencia Nelsi, y de este verbo de esperanzar que adelante, porque lo que generalmente pasa es que te parece que viene un panorama muy oscuro, y creo que hay que trabajar en esperanzar en que se pueden lograr cambios y transformaciones, y ahí vamos. Gracias. Bueno, gracias María Ángela. Bueno, teníamos a Stephanie y luego vamos a hacer también una ronda para las panelistas que den su cierre. Stephanie, ¿estás ahí? Por lo menos yo vi que estaba con... ¿no? Virginia Beatrizú también tenía como un comentario. Virginia, ahí. Aunque sea el audio. Se escucha que abrís el audio, Virginia, pero no te escuchamos. Ahora sí, te vemos, pero no te escuchamos. No sé, Jimena, que estás, si hay alguien que... Ahí también Jimena quiere participar. Ahí se le cerró el audio a Virginia. Mientras solucionamos lo de Virginia, Jimena, ¿tú querías participar? Participar. Bueno, yo soy Jimena Pavón, de Bolivia, y en este momento estoy apoyando justamente en este webinar a la REPEM. Y bueno, desde mi perspectiva, y me llamó mucho la atención lo que mencionaba Marcela, ¿no? Sobre el tema de este poder que existe y cómo reactivamos este poder individual y este poder colectivo, apelando a una mirada de cuidados, apelando a una mirada también del amor. Y una cosa ahí que yo quería comentar es que en sí la forma como se reproduce esta sociedad patriarcal en la que nos encontramos viene desde la crianza y desde la educación, ¿no? Donde en general se reproduce una forma de deber ser, ¿no? En vez de un placer, de un goce que puede derivar en el que puede derivar el acto educativo. Entonces, no se transmite en ningún momento en esta currícula educativa una alfabetización emocional, por ejemplo. Algo que permita desde los niños hasta los más grandes a saber gestionarse, a saber cómo actuar en sociedad de una manera no violenta, ¿no? Se tiende a reprimir a las personas en sus emociones, se las tiende a condicionar, se tiende a establecer una mirada educativa de competencia en vez de solidaridad, de compañerismo, de comunidad. Y todas estas acciones al final, traducidas en antivalores, como lo veo yo, son lo que se va reflejando en una forma de reproducción de este sistema y sociedad patriarcal. Me gustó mucho lo que me comentaba Marcela, porque, y ahí yo le pediría que no sé si nos puede ampliar un poquito más la información sobre esto, de cómo ella considera que debería trabajarse esta educación para el amor, ¿no? Sin caer en lo que a veces se ve, que es que con las mujeres se utiliza esta mirada del afecto y del amor también para que hagamos cosas que van ligadas a esta mirada patriarcal
reproductiva de nuestro rol, ¿no? Entonces damos mucho y desde el amor las mujeres hacemos muchas cosas y nos ponemos en segundo plano. Pero igual sin descartar este hecho, no sé, Marcela, si nos puedes ampliar un poco más, cómo podríamos llegar a trabajar una pedagogía más amorosa, una pedagogía que pone personas desde una perspectiva más humana. Gracias. Virginia, a ver si ahí pudiste conectarte. Jimena, ¿podemos ayudar a Virginia? Escribe en el chat también, Virginia. Sí, creo que o puede apagar la cámara y prender solamente el audio. Tiene problemas de conexión. Sí, hay problemas de conexión. Bueno. Se sale de vez en cuando Virginia y hay que volver a admitirle, es un tema de la conexión. Acá dice, sí, acá dice ella en un comentario, permiso, lo voy a leer, dice, ¿no será también necesario vivir nuestra cotidianeidad con un profundo sentido político de transformación ante las desigualdades y los ejercicios de poder patriarcal? Es un poco lo que... ¿no? Creo que era un modo más de como de reflexión, creo que un poco lo que se decía acá, ¿no? Bueno, lamento. Le voy a pedir a las coordinadoras si entonces hacemos una ronda final de intervenciones. ¿Sí? Puede ser respondiendo a esta pregunta, puede ser a esto que acaba de compartir con nosotros, o bueno, lo compartieron ya dos personas, pero a modo de cierre, reflexiones finales, qué cosa les dejó, y además también pensaba, ¿no? Esta cosa de que, bueno, parece todo un diagnóstico negativo, y sin embargo, el movimiento social devolvió la democracia a Bolivia, el movimiento social quitó la constitución chilena de la época de la dictadura, el movimiento social también se impuso en Perú, el movimiento social feminista llevó a muchas mujeres afrodescendientes y 2 mujeres trans al gobierno local en Brasil, y bueno, y cosas que están pasando en Argentina, entonces la verdad que también está esa esperanza, ¿no? Si hay algo que está pasando también en las calles que nos habla de juventudes y de otros cuerpos y de otras mentes muy críticas. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar la ronda? ¿Nelsi? ¿Sí? Sí. Vamos, Nelsi. Voy a ser muy breve y voy a tomar esto último que tú has dicho, Alejandra, porque yo siento que tal como tú lo has dicho, estamos viviendo desde hace ya un buen tiempo, bueno, en términos de la historia de la humanidad es corto el tiempo, pero en términos de nuestras vidas es un buen tiempo, digamos, de simultaneidad en las tendencias retrógradas y conservadoras y que quieren como aferrarse al status quo y dejarnos como quietos, y las otras, las tendencias de cambio, las tendencias de transformación, las tendencias liberadoras. Creo que ese es el momento histórico que nos ha correspondido vivir y que hay que en ese sentido navegar esas olas y saber cuál es el barco en el que nosotros estamos, digamos, ¿no? Cuál es como y hacia dónde queremos conducir ese barco juntos y juntas. Entonces, eso diría por un lado. Por el otro lado, yo pienso que estamos efectivamente ante un momento histórico de profunda disputa cultural, de profunda posibilidad de construir otra matriz cultural. Y ahí recojo mucho de lo que dijo Janet. Yo creo que el problema no lo tenemos solo con la Iglesia Católica, ni con la evangélica, ni con las iglesias
se hace en general. Es decir, las narrativas del capitalismo son narrativas conservadoras. Incluso las narrativas ateas del capitalismo ateo son conservadoras. Cuidado con, creo yo que tenemos que tener cuidado con, casarnos con un único, con una única fuerza oscura. Las fuerzas oscuras son complejas, múltiples, y están como de muchísimas formas, más disfrazadas, menos disfrazadas, más, en fin, en muchos lugares. No solamente en los vinculados con las religiosidades y las creencias religiosas, con las cuales también tenemos que tener la suficiente sensibilidad, porque las creencias son algo muy querido para la gente. Y entonces hay que trabajar con cuidado en esos terrenos, ahora que hablamos de cuidados. Eso diría en segundo lugar. Y en tercer lugar, pienso que de verdad es muy importante darle a la educación pública su lugar y su valor. Y por supuesto que la educación pública tiene 1001 dificultades, 1001. Y puede ser también comunicadora de narrativas sumamente conservadoras y lo que ustedes quieran, pero la educación pública es nuestro lugar. Es un lugar muy importante, la educación pública, y obviamente la educación comunitaria, ni qué decir, bueno, las dos. Creo que esa es una bandera fundamental para lograr transformaciones en forma, transformaciones poderosas. El lugar de lo público es nuestro lugar. Entonces, yo creo que eso es importante y conecto con eso un último asunto que tenemos que, yo creo, debatir más en profundidad, que es toda la compleja problemática del Internet, las brechas digitales, el acceso, la conectividad, el Internet como bien público, sí, pero ¿cómo nos hacemos dueños de la tecnología? ¿Cómo ganamos autonomía y soberanía digital? Porque hay un problema ahí, muchos problemas muy serios. Entonces, que también tienen que ver con el género, con las inequidades, las desigualdades, las violencias de género que se alimentan los espacios virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un temazo, es como fundamental para los nuevos tiempos que ya vienen y vendrán, pero que exige una reflexión más amplia, más profunda, y además la articulación con otros y otras que ya tienen camino recorrido en estas reflexiones. Gracias, Nel, sí. No sé, Marcela, Rosy. Bueno, a ver, voy a retomar lo que te habían hecho preguntas, ¿cierto? Sí, que traía Jime y algunas cosas que quedaron como, me parece, como sin cerrar adecuadamente en la primera parte de mi lado. A ver, cuando me refería a la pedagogía del cuidado, un poco hablaba de esto, pero es una pedagogía, cuando digo de la pedagogía de los cuidados, no me refiero solamente a ni el cuidado en el ámbito doméstico, ni solamente una cuestión más de los vínculos de a dos o de a tres o familiares, etcétera, sino me refiero también a un tipo de construcción social y a un tipo de construcción política. Por ejemplo, habitualmente una de las funciones que tiene el sistema educativo es la de formar para el mundo del trabajo. Entonces, habitualmente termina dialogando el sistema educativo y siendo cómplice de un tipo de diálogo a la medida de lo que el sistema, el mercado, no sé, las empresas quieren y necesitan. Entonces, ahí perdemos nosotros un especialista desde lo que sería la pedagogía crítica, la educación popular, y de esta construcción de la pedagogía del cuidado a la que me quiero referir, donde, por ejemplo, que tiene que ver con otras culturas que nos antecedieron y que nosotros perdimos,
donde en realidad el trabajo tenía que ver con qué es lo que yo sé mejor hacer y quiero ofrecer a mi comunidad. Y por eso que yo ofrezco a mi comunidad, porque yo sé hacer y vengo a ofrecerlo, no pensando cuánto saco, cuánto voy a sacar, cuánto voy a acumular, cuánto voy a jorobar al otro. Y con esta cuestión de, digamos, empieza a acumular, digamos, recursos, riquezas, dinero, bienes, etcétera, es cuando se empieza como a desmadrar la situación esta de yo vengo a ofrecer algo, entonces yo cuido a mi comunidad y mi comunidad me cuida a mí. Este es el primer pacto que hubo, ¿no? Este es el primer pacto, donde no había oficios que valían más, oficios que valían menos, hora, hombre o mujer, o lo que fuera, o de las 37 diversidades que hoy existen o son nombradas, no sé si hay otras, pero al menos yo conozco 37, digamos, no, este pacto es lo que se rompió, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué si yo necesito que alguien cuide a mi hija o a mi hijo, esa persona cobra menos que la hora de mi hora cuando yo voy a trabajar? Que por más que esa persona trabaje 24/7, la posibilidad que tiene de acceder a una vivienda es muy limitada y casi milagrosa. Entonces, este es el gran pacto amoroso o de la cadena de cuidados que se rompió. Entonces, la escuela lo que tiene que hacer es recuperar, y lo que más cercano para nombrarlo y no, porque no hay tiempo para hacer, tiene que ver con los principios de la economía social, que nombra claramente algunos principios que tienen que ver con el cuidado y con los cuidados. Y por eso, y también para responderle a Jiménez, digamos, pues me voy yendo, pero quiero volver también a la currícula. Uno me dicen, hay que cambiar la currícula porque es de otra época. Yo digo, no, la verdad, yo no necesito cambiar la currícula. Sinceramente, no necesito cambiar la currícula. Lo que necesito, lo que creo que necesitamos, es el modo en que damos la currícula. Cuando algo que yo estoy dando en una clase, eso no contagia a nadie. No contagia a nadie, no estimula a nadie, no le da ganas a nadie. Entonces, lo que primero tenemos que preguntarnos los educadores es, ¿qué es lo que nos habita como educadores y qué es lo que queremos transmitir como educadores? Y no digo adentro de un aula, sino en sentido amplio, en la familia, en la comunidad, en las organizaciones, en la militancia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo que miran nuestras juventudes no es lo que decimos, es lo que hacemos. Digamos, a diferencia de los niñitos que nos quieren solamente porque estamos ahí, porque somos padres, madres o maestros, digamos, lo que miran es si somos verdaderos, y lo que estamos haciendo es verdadero. Entonces, eso es cultura del cuidado, la coherencia, cuando uno dice algo, hace algo, piensa algo y más o menos todo va para el mismo lugar. Entonces, eso es lo que miran nuestros jóvenes hoy, digamos, y ahí es cuando viene la desesperanza, la falta de creimiento o la falta de apuesta y empiezan a decir lo que está pasando y se agudiza ahora en pandemia del sinsentido. Entonces, creo que eso es el mejor gesto amoroso que podemos ofrecer a nuestros niños, adultos, a quienes estamos cerca educando o coeducándonos y co-transformándonos, porque tampoco es unilateral, pero eso es lo que podemos, y eso es cultura del cuidado. Y que volvamos a generar este nuevo pacto que por supuesto implica romper con muchas cosas del sistema o de a poco de construirnos, pero que tiene que ver con, bueno, ¿qué quiero yo ofrecer? Esto es lo que deberíamos hacer en la escuela. Cuando yo salgo al mundo, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a ofrecer? ¿No? Y a cambio de eso voy a recibir ese dinero que a mí en este sistema, en este pacto que nos dimos, que hay un intercambio. Entonces, esto es lo que yo pensaría, ¿no? ¿Por qué ponemos en los peores lugares de trabajo a una persona que es migrante, a una persona, etcétera, 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 ¿no? Porque uno cuando mira quiénes ocupan los trabajos menos pagos, son esas personas. ¿Y quiénes estamos tomando decisiones? El otro día decía Fabián, ¿no? Nelsi se llama, no recuerdo el apellido, decía, el 80% de las personas que toman decisiones en los gobiernos pasaron por la universidad. Por eso yo vuelvo a preguntar, ¿podemos afirmar que la educación es motor
de transformación y de cambio, como decimos consensuadamente? Bueno, es una gran pregunta que nos desafía a los y a las educadoras. Gracias, gracias Marcela. Bueno, Rosy. Yo rápidamente, queridas, me sumo a lo que han dicho. Por supuesto que esto que dicen es sí, hay que hacer esta lucha por una educación pública, laica, gratuita, popular en nuestros territorios. Desde SEAL estamos pasando a la segunda campaña en defensa del legado de Paulo Freire, del cual algunas de ustedes son partes. Por otra parte, no quiero dejar de señalar que necesitamos construir una pedagogía de la autonomía. Creo que las que estamos aquí estamos actuando de manera articulada en diferentes territorios y creo que eso nos fortalece. Y me parece que desde la educación popular tenemos que apelar a la formación política para construir correlación de fuerzas y sobre todo para indignarnos ante la situación que estamos viviendo en todos nuestros territorios. Y cuando estamos juntas, somos más fuertes, compañeras. Entonces necesitamos eso, estar juntas, divulgar, formarnos y construirnos como sujetos políticos, transformar el currículum, formar a los formadores, porque si no, hay que repensar cómo es ese currículum, dónde está basado, qué están pensando los formadores y construir correlación de fuerzas. Nuestros territorios lo necesitan, necesitamos que no asesinen a más líderes que defienden sus territorios, no violen a más niñas, no maten a más mujeres. Necesitamos cambiar ese chip que nos está matando a todas y a todos. Muchas gracias. Mónica, adelante. Gracias, Mónica. Y Mónica, si podés también contar un poco cómo si esto sigue, cómo sigue. Yo nada más quería también despedirme, porque bueno, Mónica va a ser quien haga el cierre, ¿no? Final. Y solamente agradecerles a todas las personas que han estado tomando notas, Jimena Pavón, que estuvo, ¿no?, también coordinando todo esto. Yo me sumé muy al último, pero me imagino que esto ha llevado muchísimo tiempo de elaboración, fuimos más de 20 personas estando en el chat, en el Facebook Live, que seguramente ahí compartirán, y bueno, en este cierre que cada una ha hecho, yo solamente decirles que agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado, desde DON, seguramente seguiremos vinculadas con esas agendas en los distintos espacios, y bueno, nada, le doy la palabra a Mónica para que haga el cierre. Bueno, muchas gracias, Ale, gracias Marcela, Rosy, Nelsi. En realidad este es un espacio para volver a ratificar todos nuestros compromisos de trabajo conjunto. Yo creo que si algo bueno de la pandemia es habernos acercado con la virtualidad a redes que nos veíamos, pero de manera más reducida, con menos desafíos de articulación estrecha, y creo que esto es algo que podemos aprender de lo que nos ha dejado este extraño año en el que hemos trabajado. Y fundamentalmente creo que hay varias coincidencias de lo que hemos planteado desde las miradas de las redes y que hacen justamente a que estemos trabajando de manera conjunta. Y allí yo agregaría a lo que planteaba de alguna manera Nelsi, en que estamos en una disputa, sí, pero también una disputa simbólica. Y esta disputa simbólica es la que va manteniendo estos sistemas de opresión a los que hemos hecho mención y que están tan articulados: el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. ¿Cómo lo desafiamos? ¿Cómo luchamos contra estos sistemas de dominación? Tenemos algunas herramientas. Una es la educación popular, formadora, emancipadora, pero también está este desafío que nos plantea Nelsi, que es interpelar a los estados, porque el rol del Estado en términos de educación no está jugando el que quisiéramos que jugara. Entonces, no podemos renunciar a la educación pública e incidir en que los contenidos de la educación pública nos permitan esta suerte de liberación y emancipación, cuestionamiento del sistema hegemónico, y esas son las tareas y luchas que tenemos que dar desde los diferentes espacios, ¿no? Gracias a todas ustedes por su tiempo, por haber estado en este espacio. Yo creo que como decía al inicio,
este es un primer paso seguramente para estrechar nuestros vínculos, y lo hemos venido hablando en diferentes espacios, desde la campaña latinoamericana del derecho a la educación, desde la CEAL, estamos estrechando nuestros vínculos cada vez más, y creo que esta es la fortaleza de trabajar juntas, como decía Rosy, y los desafíos que nos planteaba Martina. Y más aún ahora que Alejandra nos está planteando también que nos articulemos con Don, que está entrando, digamos, de otra manera también a la discusión de estos temas, y que creo que podemos seguir construyendo estos. Con Don tenemos una larga trayectoria de trabajo conjunto con la REPEM. Entonces, esta es una oportunidad también particular a Don con las otras redes, y bueno, comprometernos a seguir avanzando. Nuevamente, gracias a todas quienes nos siguen en las redes sociales. Somos cerca de 40 personas ya concluyendo este horario. Sé que es difícil para todos los países, estamos en casi 4 horarios diferentes en la región, y no es fácil articular horarios que nos puedan convocar a todas, pero apreciamos el tiempo que se dan para escuchar estos debates, estas discusiones, y que compartimos miradas en conjunto. Entonces, gracias, Ale, por el compromiso, al equipo de las chicas que han estado correteando, Carmencita, que no nos ha podido acompañar hoy, Jime, Juan Carlos y demás que nos han ayudado con las cosas tecnológicas. Nuevamente, gracias a todas. Esperamos que el próximo año, con más fuerza, con virtualidad y presencialmente, nos encontremos en nuestros caminos de luchas. Un abrazo a todas. Muchas Gracias. Moni, y a todas. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias a todas. Un abrazo. Cuídense. Un abrazo, Janet. Un abrazo a Fanny. Chao, chao. Gracias por todo, Mónica. Un abrazo. Nos vemos. Moni, un abrazo. Chao. Sí, todas.